Amigo, ¿conoces Tonina? Sí, ¿Sabes dónde queda? sí. Importante la zona arqueológica de Tonina y por qué. Sí, pienso que sí es importante porque en él se encuentran restos que pues, son literalmente arqueológicos, pero plasman el testimonio de los antiguos mayas y que en algunos pueblos también aún siguen con esas creencias. Por ejemplo, el mío todavía tiene algunos pensamientos mayas, no del todo, pero y poder conocer más acerca de lo que fueron, de lo que hicieron. Muchas gracias. Aquí surge la dualidad del poder humano, donde se construye y destruye sus propias obras, aun siendo la Acrópolis de Tonina la más elevada de toda la historia del México antiguo. Tonina surgió entre el bosque y selva. Su arquitectura eminentemente maya está formada por una imponente acrópolis situada en uno de los cortos valles de breve mesta de Caliza de Ocosingo. La estructura de Tonina está moldeada en estuco, donde también un mural representa personajes míticos con gran realismo y calidad. Entre los elementos conmemorativos de eventos importantes de la antigüedad están los discos esculpidos con textos jeroglíficos. La entrada al espacio sagrado de Tonina era a través de la cancha de juego de pelota, la cual se cerraba ritualmente mientras se realizaban los partidos, donde una bola de hule de asombro rebote tenía un marcador central de presentación en un disco de piedra de un gobernante que está sentado en la banda del inframundo, ya que la cancha era la comunicación con el mundo de los muertos y por eso ocupaba la parte más baja del conjunto. Las ruinas son una sucesión de acrópolis enterradas una tras otra, por eso en las excavaciones los hallazgos arqueológicos se suceden entre ofrendas rituales de inauguración y de muerte, entre ellas de gran esplendor y tragedia sin límite. Tres dinastías gobiernan sucesivamente. La primera construyó la Acrópolis y la modificó durante cientos de años hasta llegar al año 700 después de Cristo. Se caracteriza por el gran espesor de los muros, con puertas y espacios inferiores reducidos con el jeroglíficos mayas muy ovalados. Tonina se transforma nuevamente en el año 1000 después de Cristo. Se recubre todo y surgen formas de austeridad y sencillez. Las escalinatas se vuelven adornos. Jaguar Serpiente, señor del planeta Venus, es el último gobernante de Tonina. Su escultura fue edificada el 17 de septiembre del año 903 después de Cristo, cuando el mundo conocido se volvía tolteca. El sitio está localizado a unos 10 kilómetros de la ciudad actual de Ocosingo, a 115 kilómetros de distancia de Palenque y a 85 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Tonina es el nombre de un yacimiento arqueológico perteneciente a la cultura maya, que contiene abundantes restos arqueológicos, así como edificios singulares correspondientes a dicha cultura. En cuanto a la fundación, la ciudad conoce una ocupación de carácter discontinuo, aunque muy extendida en el tiempo, entre al menos el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo VI, coincidiendo el final de su ocupación aproximadamente con la llegada de los españoles a América, a pesar de que la imparable decadencia fue anterior, dando la puntilla definitiva a los mexicas. En el siglo IV, el periodo de auge de Tonina, en cualquier caso, se produjo hacia los siglos VII a IX, a la cual se tiene constancia escrita de la existencia de la ciudad a finales del siglo VI, concretamente en el año 593, ya que se trata de la fecha con la que corresponde la primera inscripción calendárica en piedra localizada en la misma siglo VI, concretamente en el año 593, ya que se trata de la fecha
con lo que corresponde la primera inscripción calendárica en piedra localizada en el mismo lugar antedicho. Entre la gran variedad de la cultura que tenían los mayas, podemos encontrar una de sus dedicaciones. Estos habitantes antiguos se dedicaban al arte, la arquitectura, la escultura, la cerámica y lítica, el tejido y arte plumario, la escritura, la música, la pintura y por supuesto las matemáticas. En la cultura maya, entre su arquitectura podemos ver el monumental, de lo que se observan ruinas en Palenque como Uxmal, Mayapán, Copal, Tikal, Huachactún, Quiriguá, Bonampak y Chichén Itzá. Estos grandes recintos eran ciudades y no solo importantes y centros ceremoniales. Conviven varios estilos arquitectónicos, entre los que destacan el río Beque y el Pujuk, cada uno con sus características de ingeniería o ornamentación propias. En la escultura incluye una gran variedad de manifestaciones, altares, estelas, lápidas, dinteles, zoomorfos, tableros, tronos, jambas, columnas, figuras de bulto y marcadores de juego de pelota. Sus principales características son la utilización del relieve, la monumentalidad en el tratamiento de los temas, el uso del color en el acabado superficial, la independencia del ámbito arquitectónico, la producción de signos caligráficos y ornamentales, la relevancia de las líneas, curvas y el carácter abigarrado y escenográfico de la composición, la cerámica y la lítica. De la misma manera de que los muralistas mayas plasmaron escenas mitológicas y cortesanas en sus composiciones, los ceramistas reflejaron diversos aspectos relacionados con temas similares. La cerámica polícroma, asociada con el mundo funerario, fue la más extendida. La técnica era similar a la de los murales, aunque jugaron también con las posibilidades expresivas de que les brindaban el engobe y el pulimento. Suelen ser cilíndricos, platos y fuentes de distintas dimensiones, donde la pintura cubría casi la totalidad de la superficie. En el tejido y arte plumario podemos encontrar que las extremas condiciones de calor y humedad han impedido que estas manifestaciones desgraciadamente no llegaron a nosotros. Las escenas figurativas que aparecen sobre distintos soportes nos permiten hacernos una idea de cómo debieron ser. Los reyes y dignatarios aparecen vestidos de bragueros, camisas, capas, túnicas y mantas realizadas en algodón, piel y fibra vegetal. Los trabajos plumarios alcanzaron un gran desarrollo. Los artesanos mayas disponían de una gran tradición muy rica dentro del medio natural más apropiado. En su escritura, los pueblos mayas desarrollaron un método de notación jeroglífica y registraron su mitología, historia y rituales en inscripciones grabadas y pintadas en estelas, en los dinteles y escalinatas y en otros elementos arquitectónicos. En la música maya se basaba en dos tipos de instrumentos: de viento, silbatos, flautas y caracoles, y de percusión, xilófono, tanto de piedra como de madera, caparazones de tortugas y bastones de madera. Los bastones de madera son huesos y tienen estrechos pasajes interiores que hacen sonar las semillas en su interior. No se conoció la música producida por instrumentos de cuerda, por ejemplo las guitarras. No conocemos mucho de los instrumentos hechos en madera que desaparecieron con el paso del tiempo y la humedad. En la pintura practicaron la técnica del fresco y a veces plasmaron la perspectiva de cómo se observa la figuras de Bonampak o entre otros, pues la mayor parte de las veces pintaron personajes de lodo. Los personajes pequeños son representaciones de personas
alejadas, de menor rango social o esclavos. Habían varias capas de estucos con murales que no necesariamente repiten la decoración. También aparecen manos en positivo o negativo sobre los muros de los edificios de desconocido significado. Los tonos preferidos son los rojos y los azules. Las matemáticas. Al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban un sistema de numeración de base vigesimal y de base 5. También los mayas preclásicos o sus predecesores olmecas desarrollaron independientemente el concepto de cero alrededor del año 36 a.C. Este fue el primer uso documentado de un cero como lo conocemos hoy en día, aunque los babilónicos mucho antes habían desarrollado un parámetro de sustitución. Y las instituciones los muestran en ocasiones trabajando con sumas de hasta cientos de millones y fechas tan extensas que tomaban varias líneas del poder representarlas. Produjeron observaciones astronómicas extremadamente precisas. Sus diagramas de los movimientos de la luna y los planetas son iguales o superiores a los de cualquier otra civilización trabajando a simple vista. Alimentación. La base de su alimentación fue el maíz, en maya, Ishin. Se le sirvió para hacer bebidas, como el atole, usando su pasta, nixtamal, palabra azteca para una masa de maíz hecha con cal. Cocinaban alimentos como los tomates y tortillas. En cuanto a los tamales, estaban compuestos por una pasta de maíz que contiene una mezcla de carne, vegetales o ambos. Todo lo anterior se envuelve dentro de hojas de maíz u otra planta. Entre las técnicas gastronómicas para cocinar los alimentos predominó el pibil, que es el horneado bajo tierra. Otros alimentos importantes fueron los derivados del cacao. De sus semillas se obtiene una pasta para elaborar una bebida, chocolate o chocolal en náhuatl, preparada con agua, pues no había ganado que pudiera dar leche. No acostumbraban a beber agua sola. El agua se mezclaba con derivados del maíz, frutas y otros ingredientes. El balché, bebida alcohólica fermentada, usada en las ceremonias, se elaboraba con la corteza del árbol balché, agua y miel. El zacap, que era también ceremonial, se elaboraba con maíz y se endulzaba con miel. De las variantes y diversas formas se preparaban las bebidas del maíz, encontramos el origen del pozole, el atole y el pinole. Todas esas bebidas se toman en jícaras y se transportaban en guajes o calabozos en Mayachú. Otros productos muy consumidos eran la chaya, planta similar a la ortiga que es muy rica en vitaminas. El chicle, que se extraía del chicozapote, y la sal, que extraían el mar rudimentariamente. La calabaza, de la cual se consumían sus frutos, sus semillas, pepitas, y su flor. El chile habanero y el frijol, la miel de abeja, melipona y una extensa lista de frutas completamente a su dieta. Por otro lado, dentro de la fauna, el pueblo maya conoció el venado, el pecarí o puerco salvaje, el tepezcuintle, el armadillo, el manatí, el conejo, el maxpilex o xoloscuintle entre los aztecas, el tapir, el jabalí, el mono, la tuza real, el cereque, el faisán, las palomas, el payo de monte, el guajolote o pavo doméstico, la perdiz, la codorniz, la chachalaca, la gallinola, la gallina de monte, la iguana, el pez normal o salado, el ostión y otras aves y mamíferos que les proporcionaran su carne tanto para alimento como para sacrificio u ofrenda ritual.
La organización política. Los mayas primitivos se agrupaban en pequeños caseríos distantes unos de otros. Posteriormente fueron erigidos algunos centros ceremoniales. La vida de estos primeros habitantes del área maya dependía enteramente de los elementos naturales y del cultivo y recolección de sus cosechas, con la vida sedentaria y la práctica continua de la agricultura primitiva. Surgió la que al principio fue el culto sencillo de la naturaleza y de los elementos ligados a la siembra, tales como el sol, la lluvia, el viento, las montañas, el agua, etc. Había que imaginar que las sencillas ceremonias eran oficiales y dirigidas por el jefe de la familia. Posteriormente, con la tecnificación incipiente de la agricultura, la práctica religiosa fue organizada en forma más compleja y surgieron los primeros sacerdotes profesionales. Y conforme a esa idea, habría 4 itzamnás correspondientes a las 4 direcciones del universo, 4 genios y divinidades. Los Bacabs, por otra parte, aparecen como sostenedores del cielo, identificados como los 4 puntos cardinales, que a su vez se asocian con colores simbólicos: este, rojo; norte, blanco; oeste, negro; sur, amarillo. Un árbol, la ceiba; y un ave. Según otra versión, los pueblos mayas serían hijos de Hunahku, ser supremo y todopoderoso. Chak, que se destacaba por su larga nariz, es el dios de la lluvia, que suele aparecer multiplicado en Chaks, divinidades que produce la lluvia, vaciando sus calabazas y arrojando hachas de piedra. Las ranas son sus compañeras y actúan como anunciadoras de la lluvia. Ligado con la vegetación y con el alimento primordial entre los mayas y otras culturas precolombianas, estaba el joven dios del maíz, Jahmun, con frecuente lidia con el dios de la muerte, Jahpuch, señor del noveno infierno, dios de la muerte. Otras divinidades asociadas con las tinieblas y la muerte son Chuac, dios negro de la guerra. A los mercadores y a las plantaciones de cacao sobresale también Ixtab, diosa de los suicidios. La similitud y los contactos entre la cultura maya y la azteca explican la aparición entre los mayas de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que recibe el nombre de Cuculcán en Yucatán y de Cucumatz en las tierras altas de Guatemala. En los rituales podemos encontrar que las pirámides son sus templos y los fieles asistían a las ceremonias a la pirámide. Bajo y al frente de la pirámide templo solicitaban de sus dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y ceremonias purificadoras. Los elementos de las ceremonias. Los autosacrificios. Se perforaban la lengua, los lóbulos y órganos sexuales y ofrecían su sangre recogida.
La sangre se quemaba junto con papel, resinas vegetales, hule y los instrumentos mismos del autosacrificio como las espinas de mantarraya, las cuerdas, etc. Los sacrificios de animales, los sacrificios humanos, prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento, a quienes les extirpaba el corazón o decapitaba, los bailes, cantos, dramatizaciones, rezos, el ayuno y la abstinencia sexual, el uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas, bache, tabaco silvestre, comidas especiales y flores psicotrópicas, la ofrenda de animales, plantas, flores, estatuas, incienso, ornamentos, plumas, conchas, turquesa, obsidiana, jade, cobre y oro, y entre otros. Los mayas tuvieron un calendario por diversos festejos y ceremonias. Entre las ceremonias que aún se practican tenemos el Chacac, encabezada por el Ashmen, especie de chamán, para invocar a los chaques, ayudantes del dios de la lluvia. Cuando la temporada de las lluvias se retrasa, se creía que las cuevas de la península, especialmente Lontún y Bayalanché, eran lugares para entrar al inframundo. A mediados del siglo pasado, en la guerra de castas tuvo una actuación destacada la cruz parlante, elemento propio de la religión maya, la cual es independientemente de la cruz cristiana. La decadencia de la cultura maya. La caída de Teotihuacán, ocurrida en la segunda mitad del siglo VIII, permitió el florecimiento de los grandes núcleos de población que los pueblos mayas habían construido en las tierras altas. De esta manera, Tikal, Toniná, Yaxchilán y muchas otras ciudades vivieron su época de mayor apogeo entre los siglos IX y X. Por mucho tiempo se insistió que la razón del declive de los principales centros urbanos mayas era un misterio. Sin embargo, la intensa investigación arqueológica en la región que ocuparon los estados del periodo clásico de Mesoamérica ha puesto de manifiesto algunas de las razones por las cuales los mayas se vieron precisados a abandonar las ciudades a la selva. En primer lugar, se trataba de pequeños estados que se hallaban en guerra permanentemente unos con otros. Las estelas de Toniná indicaban que la élite gobernante de esa ciudad emprendió una agresiva campaña militar con la que llegó a ocupar sitios tan importantes como Palenque, Piedras Negras y Bonampak. No es extraño que otros estados de la región pudieran haber emprendido campañas similares, que habrían dejado arruinadas a varias ciudades. Por otra parte, en esta época tuvo lugar un desajuste climático como consecuencia del fenómeno de El Niño. El clima debió tener graves consecuencias para la agricultura en el área maya, como lo tuvo también en las tierras altas del centro de México, puesto que culturalmente estas catástrofes eran atribuidas a la inefectividad de la clase sacerdotal. La gente del pueblo debió lanzarse contra ellos, culpándolos de la escasez de alimentos y otros bienes necesarios para la vida. Uno de los síntomas de la decadencia maya en el periodo clásico es la ausencia de monumentos conmemorativos, las llamadas estelas. Posteriormente, en el año 889 después de Cristo, celebrada solo en algunos sitios de la región. Durante los siguientes siglos no volvería a emplearse la cuenta larga en los principales calendáricas mesoamericanas, lo que lo pone de relieve la conclusión de una tradición cultural.
primer lugar, se trataba de pequeños estados que se hallaban en guerra permanentemente unos con otros. Las estelas de Totiná indicaban que la élite gobernante de esa ciudad emprendió una agresiva campaña militar con la que llegó a ocupar sitios tan importantes como Palenque, Piedras Negras y Bonampak. No es extraño que otros estados de la región pudieran haber emprendido campañas similares que habrían dejado arruinadas a varias ciudades. Por otra parte, en esta época tuvo lugar un desajuste climático como consecuencia del fenómeno de El Niño. El clima debió tener graves consecuencias para la agricultura en el área maya, como la tuvo también en las tierras altas del centro de México, puesto que culturalmente estas catástrofes eran atribuidas a la inefectividad de la clase sacerdotal. La gente del pueblo debió lanzarse contra ellos, culpándolos de la escasez de alimentos y otros bienes necesarios para la vida. Uno de los síntomas de la decadencia maya en el periodo clásico es la ausencia de los monumentos conmemorativos, las llamadas estelas. Posteriormente, en el año 889 d.C., celebradas solo en algunos sitios de la región, durante los siguientes siglos no volverían a emplearse la cuenta larga en las inscripciones calendáricas mesoamericanas, lo que pone de relieve la conclusión de una tradición cultural.